¿Y qué pasa, mis amigos de YouTube? Postcraft X, y el día de hoy les traigo el que fácilmente podría ser mi proyecto más ambicioso hasta ahora, la línea de tiempo de Shinsabansho. Si ves este video, probablemente ya has visto mi video de qué es Shinsabansho, el cual es como una ligera introducción a este mundo. Si no lo has hecho, no hay problema, pues tanto ese video como este pueden ser usados para introducirte a la franquicia. Ahora, si sigues viendo el video, debo aclarar un par de cosas antes de continuar. Primero, este video será algo largo. Tenemos que resumir libros y juegos, 6 para ser exactos, y no es como que cada uno tenga una historia cortita, así que me voy a limitar a hablar de eventos relevantes. Dejaré eventos menores como spin-offs y side stories fuera del video y tocaré ligeramente lo que sea necesario. No me adentraré muy profundo en algunas cosas como los sistemas de poder porque es un tema tan amplio que tal vez les tendría que ser un video propio. 2. En caso de las historias de las novelas visuales, como por ejemplo Dies Irae, tiene más de una ruta que seguir, pero solo voy a encargarme de las rutas que son consideradas como canon, es decir, las que más aportan a la historia. No te preocupes, voy a evitar dejar algún cabo suelto. Número 3. Muchas de las obras de Masada Takahashi no están traducidas oficialmente, ya sea por la poca popularidad de la franquicia o porque Masada tiende a usar un japonés algo complicado a la hora de escribir. Así que conseguir información fue algo bastante complicado. Creo que me merezco un aplauso por llegar a este punto. Aclarado ya lo necesario, vamos a comenzar con esta base historia, la línea de tiempo de Shinsabansho. Y como toda gran historia, esta debe comenzar en el espacio. Esta historia tomaría lugar en un universo lleno de vida, habitado por cientos de miles de otras razas extraterrestres inteligentes, incluyéndonos a nosotros los humanos, que no nos desarrollaríamos de forma pacífica o violenta en este universo. No se llega a hablar del origen del universo ni de la vida. La verdad, no se habla mucho del origen de todo en el universo. Solo sabemos que el primer evento registrado fue uno llamado Samuda Mathrana, o traducido como el batido de todas las cosas. Dejando de lado este extraño nombre, no se sabe ciencia cierta qué ocurrió, solo se sabe que fue un evento catastrófico y que a consecuencia de este, el concepto de muerte desapareció del universo, volviendo a todas las criaturas que lo habitaban en seres inmortales, una maldición que se llamaría Amrita. Y aunque esto sonaba bastante bien a primeras, realmente sería un motivo de desgracia para la existencia, pues aunque todos eran inmortales, no existía la juventud eterna. Vivíamos hasta que envejecíamos y sobrepasábamos nuestra esperanza de vida biológica, haciendo que nuestros cuerpos se pudrieran de forma dolorosa y grotesca hasta desaparecer. Y si crees que ese sería el verdadero final, pues no existe la muerte aquí, ya que cuando los cuerpos desaparecen, se vuelven yugas o vacíos, que son prácticamente fantasmas, seres que pueden percibir el mundo a su alrededor, pero que no pueden ser vistos ni percibidos por otros seres, ni siquiera por otros yugas, siendo condenados a una existencia de eterna soledad. ¿Y qué pasó con los humanos en este mundo? Bueno, pues por más horrible que fuera la Amrita para nosotros, logramos salir adelante. Desarrollamos nuestra propia era espacial, exploramos los confines del universo y llegamos a igualar e incluso superar a miles de razas extraterrestres, todo esto gracias a la piedra Kala, un extraño mineral que se encuentra en pocos cuerpos celestes del universo, el cual es capaz de generar energía eléctrica en grandes cantidades, comparables a las de un reactor nuclear, y hacerlo de forma segura, además de ser muy compacta y ligera. Esto hizo que diéramos un enorme salto de desarrollo tecnológico, rápidamente alcanzando la superioridad galáctica. Fuimos unidos bajo una sola bandera, bajo el liderazgo de un hombre llamado Sudarshana, un hombre santo quien formó la teocracia, una nación que acobijó a toda la raza humana y bajo cuya bandera conquistamos no solo el sistema solar ni la galaxia, sino que todo el universo. En el proceso acabando con todas las demás razas alienígenas. Fue gracias a Sudarshana que la humanidad pudo afrontar su miedo a la Amrita, ya que nos enseñó que este era un castigo para aquellos que se habían descarriado el camino de Dios, y que si aceptábamos este dolor y seguíamos sus enseñanzas, seríamos liberados de la maldición de la inmortalidad, dándole así esperanza a la humanidad. Pero claro, como siempre, lo bueno nunca dura. Fue durante este tiempo que apareció un hombre llamado Daksha, quien rechazaba las enseñanzas de Sudarshana, y en secreto acumuló todo el conocimiento de la humanidad en una sola máquina. Esta máquina sería su dios,
creando así la primera inteligencia artificial, llamada Kouha. Cuando los líderes de la teocracia se enteraron de esto, vieron el acto como la más alta blasfemia e intentaron acabar con Daksha y Kouha. Pero en secreto, Daksha ya se había aliado con algunas familias nobles que estaban hambrientas de poder, iniciando así una guerra civil que destruyó la teocracia. Con ayuda de Kouha, Daksha y los demás nobles vencieron y fundaron su propia nación, la Federación, la cual el propio Daksha reinaría por 800 años, mientras que una muy derrotada teocracia caería de poco en poco en la miseria. Fue justo después de esta guerra que un evento importante ocurrió, un evento que cambiaría toda la historia en la franquicia. Kouha, aquella inteligencia artificial, habló sobre la Amrita. Con el conocimiento que poseía, dijo que el secreto de esta maldición y por ende el cómo acabarla se debía encontrar en un lugar llamado la Tierra del Comienzo, donde ocurrió el Samudra Manthana. Bajo órdenes de las casas nobles y del propio Daksha, se organizó la flota Aditya, en la cual se reuniría un grupo de personas con habilidades especiales, los cuales buscarían la Tierra del Comienzo. Esta flota sería liderada por una mujer llamada Mitra, a quien sería acompañada por tripulantes enviados por las casas nobles y quienes buscaban sus propios intereses con esto. Todos liderados por Kouha, aquella inteligencia artificial, pero esta vez en forma de gatito. Mitra y la flota Aditya viajarían por el vacío buscando acabar con la Amrita, teniendo que enfrentarse en el camino a todo tipo de peligros, como por ejemplo los remanentes de razas extraterrestres, piratas espaciales y lo que ya quedaba de la moribunda teocracia. Tras años de lucha y aventura, lograrían finalmente llegar a la Tierra del Comienzo, encontrando ahí la raíz de la Amrita. Lo que vieron ahí fue algo que no se esperaban. Nada de lo que vieron en su viaje los preparó para lo que había ahí. Solo conocido como Naraka, esta era la fuente que emanaba la maldición de la inmortalidad a todo el universo, pero su naturaleza era algo que no se había visto antes. Era tan poderoso, tan inentendible, que arrojó a toda la tripulación de Aditya a la locura absoluta, absorbiéndolos y convirtiéndolos en parte del mismo Naraka, siendo Mitra la única que logró salir de ahí. La humanidad no estaba lista, ni nunca estaría lista para enfrentar a Naraka, no mientras sigan siendo humanos, por lo que Mitra siguió el ejemplo de Daksha cuando creó a Kouha y decidió alcanzar el reino de la divinidad, pero no creando un dios, sino convirtiéndose ella misma en una diosa. Usando los recursos de la tecnología que tenía a la disposición de la Federación, la teocracia, y con ayuda de Kouha, Mitra creó el trono, una herramienta que le permitiría a cualquier ser que se siente en él alcanzar la divinidad, emanando una ley que pintaría toda la existencia, de la misma forma en que Naraka emanaba su maldición de inmortalidad. Mitra se ascendió a sí misma a la divinidad y se convirtió en la primera diosa hegemónica, renombrándose así como Shinga, la verdad, y con su poder divino modificó todo el universo, creando así un nuevo mundo, el primer cielo, un mundo de dualismo, dando pie así a la historia de... Tras ascender al trono y volverse una diosa, Mitra erradicó el Amrita del universo, regresando así el concepto de muerte a este y liberando a los seres vivos de aquella terrible maldición de inmortalidad. Sin embargo, tras absorber a los miembros de la flota Aditya, Naraka obtuvo algo de conciencia propia y se fusionó al centro del trono. Aunque más que fusionarse, realmente solo se adhirió como si fuera un parásito. Mitra se dio cuenta de que a pesar de ser tan poderosa, no estaba al nivel de Naraka aún, y que ella sola no sería capaz de acabar con él. Necesitaba más seres como ella, o mejores. Necesitaba más dioses, por lo que le dijo a Kouha que creara un sistema de registro en el trono, guardando así la memoria de todo aquel que llegara a sentarse en él, y empezó a emanar su propia ley. De la misma forma en que Naraka lo había hecho con el Amrita, esta nueva ley se llamaría Avesta, y establecería dos reglas inmutables para todos los seres vivos. Primero, todos los seres vivos serán divididos en dos bandos, buenos y malos, blanco y negro, y estos dos bandos no pueden coexistir. 2. Cada bando será capaz de reconocerse mutuamente y al bando contrario también de forma instintiva. El objetivo de estos dos será liquidarse mutuamente. El objetivo de la Avesta es mantener al mundo en un estado de guerra constante entre estas dos facciones.
Mitra sabía que aunque el trono podía alzar a cualquiera a la divinidad, realmente no cualquiera podía sentarse en este, pues primero debían alcanzar un nivel de poder bastante alto, por lo que consideró que mantener al mundo en un estado de guerra constante podría servir, ya que algún día aparecería algún poderoso guerrero digno del trono. Fue así como dio inicio a esta brutal y devastadora guerra entre los Ashavan, los buenos, y los Dragvan, los malos. Estos dos bandos eran cada uno liderados por un grupo de élite. En el caso de los Ashavan eran los Yasata, y en el caso de los Dragvan eran los Daeva. Eso sí, los Daeva, a diferencia de los Yasata, eran muy inferiores en número, siendo que solo existían 7, los 7 reyes demoníacos, mientras que los Yasata eran muchos más numerosos, contándose por miles. Y tú dirás, ¿no es un poco desbalanceado esto? Pues eso parece, hasta que te das cuenta de la enorme diferencia de poder que hay entre ellos, cuando un día uno de los 7 reyes demoníacos, llamados Kabarena, decide barrer con los Yasata, eliminando a miles de ellos en un solo instante, devorando planetas y estrellas y dejando vivos solamente a 30 de estos guerreros. A los Yasata les tomaría años recuperarse de esta pérdida, teniendo que esperar la llegada de una nueva generación de guerreros, como por ejemplo un tipo que por algún motivo se parece demasiado a uno de los tripulantes de la flota Didia. Pero los más relevantes para la historia son Queen, un autómata que fue creada por Kabarena con el propósito de comprender el concepto de milagros, y Maxarion, el hijo de uno de los Yasata que murieron durante el ataque de Kabarena. Ambos resultaron ser personas bastante peculiares. Para comenzar, Queen mostraba una falta muy grande de emociones, además de ser incapaz de tomar decisiones por su cuenta sin que le den una orden. Y por su parte, Maxarion era un guerrero sanguinario cuyo único deseo era eliminar a los Dragvan, principalmente a los 7 reyes demoníacos. Ambos tardarían algo de tiempo en establecer algún tipo de relación, y no por culpa de Queen, sino por culpa del mismo Maxarion, quien estaba tan centrado en su misión de erradicar al mal del mundo, tan dedicado era a este objetivo, que estaba dispuesto a acabar con cualquiera que se metiera en su camino, incluso si se trataba de otro Yasata. Esto le ganó el apodo del Yasata maligno. Sin embargo, a pesar de todo esto, Queen y Maxarion sí llegarían a volverse muy cercanos, más que nada porque ella sería la única capaz de comprender la verdadera naturaleza de Maxarion. Y así avanzaría la historia, con estos dos personajes enfrentando a Daevas cada vez más poderosos, llegando a enfrentarse incluso a reyes demoníacos y entre ellos a Kabarena, quien era considerado el más fuerte de ellos y el más cercano a convertirse en un dios hegemónico o dios Hadou. Sin embargo, fue tras esto que una terrible verdad se les fue revelada. Toda esta masacre, derramamiento de sangre y batalla realmente no tenía un final claro, pues la ley de Avesta hace que aun si erradicas a todos los Daevas, estos con el tiempo serán reemplazados para mantener el ciclo de guerra constante en movimiento. Eso quería decir que por más que maten, nunca serían capaces de erradicar el mal de forma completa. Esto definitivamente los molestó, pero la frívola cabeza de Maxarion pensó en una macabra idea. Si no se puede erradicar a uno de los dos bandos, ¿qué pasaría si erradico a ambos? Dicho esto, Maxarion empezó un festival de batallas sangrientas. Ya no deseaba erradicar el mal, ahora tenía un nuevo objetivo. Él se convertiría en un mal tan grande que devoraría todos los demás males, incluso devoraría la ley de este mundo. Con ayuda de Queen, quien asumiría su verdadera forma de la espada sagrada, ambos arrasarían con toda la vida del universo, luchando y batallando sin fin por años, hasta convertir todo lo que existe en un páramo desolado. Y no creas que lo de devorarlo todo era algo metafórico o simbólico, sino que gracias a la verdadera naturaleza de Queen como la espada sagrada, cada vez que mataba a alguien devoraba su esencia, haciéndola parte de él. Esto hizo que gradualmente la propia naturaleza de Maxarion empezara a cambiar, naciendo así un nuevo ser. Mitra vio todo esto con rechazo. Maxarion se estaba volviendo suficientemente fuerte como para derrocarla y tomar el trono, pero ella no podía permitir que un ser como él se convierta en Dios. Por lo que una vez el universo había quedado vacío, ella se enfrentó a Maxarion. Él era poderoso, pero Mitra seguía siendo una diosa, tan poderosa que para ella la realidad misma no era más que ficción. Alguien como Maxarion aún no era rival para ella. El problema es que lo que ella estaba enfrentando no era Maxarion. Este ya había muerto, había desaparecido, y un nuevo ser había tomado su lugar. Un cúmulo nacido de todos aquellos a los que Maxarion había devorado,
incluido él mismo. Esto ya no era Maxarión, era algo más. Un ser que se llamaba Muzan, el despiadado. En ese momento, Muzan decapitó a Mitra, tomando el trono para sí mismo, haciendo desaparecer así el Avesta. En el centro, Muzan era prácticamente la misma psique de Maxarión fusionada con las de miles de otras conciencias, tanto buenos como malos por igual. Esto hizo que Muzan fuera un ser no blanco ni negro, sino más bien gris, por lo que el nuevo mundo que debía crear sería gris también, a su imagen y semejanza. Emanando su propia ley, Muzan dio inicio a... Viendo lo caótica que fue la primera era, podemos asumir que la segunda era fue mejor, ¿verdad? Pues no, porque Muzan crearía el que sería el peor mundo de todos. Muzan implantó su propia esencia en todos los seres vivos, algo que se llamaría el pecado original, convirtiendo a todas las criaturas en seres grises. Nadie podía ser completamente bueno, no existía la pureza en este mundo, así como tampoco existía el remordimiento ni el arrepentimiento. Los débiles sufren, los fuertes se devoran entre sí, dominado por la violencia más pura y destructiva, en un estado de guerra constante, no entre dos bandos opuestos, sino de todos contra todos. La ley de este mundo era llamada Paradise Lost. En este mundo, aquellos que poseen una mayor cantidad de pecado, los que tenían mayor esencia de Muzan, tendrían acceso a algo llamado pecados capitales, lo cual a su vez les permitiría acceder a la quinta esencia, el quinto elemento, que provenía de planos de existencia superiores. Dos planos de existencia superiores para ser precisos, uno siendo el abismo y el otro siendo el trono mismo. Poseer grandes cantidades de pecado te acercaba al abismo, mientras que poseer una cantidad casi nula de pecado te acercaba al trono, aunque alcanzar el trono en esta era prácticamente imposible, ya que el pecado estaba implantado en todos los seres vivos. Esta era sería recordada como una época de conflictos y guerras, tanto a gran como a pequeña escala, un paraíso para la depravación y en el que la humanidad apenas si lograba organizarse, creando pequeñas ciudades que funcionaban como países. Aunque los intentos de mantener el orden eran casi imposibles, hubo una excepción, un lugar llamado Sodom, una ciudad que fue para lo de este periodo el lugar más pacífico, logrando desarrollarse y organizarse. Alcanzando grandes avances tecnológicos, Sodom se alzó como la única esperanza en este mundo para llevar una vida más o menos pacífica, o eso sería hasta que llegaría un hombre llamado Nerose Satanael. Nerose era un hombre extremadamente brillante, con una capacidad de planeación e invención que superaba la de cualquiera, siendo considerado el hombre más inteligente del mundo. Sin embargo, había algo que le molestaba profundamente, y es que a pesar de vivir bajo las comodidades de Sodom, no podía ignorar el sufrimiento de la gente del exterior, del mundo, y él se preguntaba, ¿por qué Dios permite todo esto? Tras mucho meditar, Nerose llegó a una única conclusión, y es que si Dios realmente existía, no le importábamos, y decidió que si Dios no salvaría a la humanidad, él lo haría, poniendo así en marcha su plan Apocalipsis. Primero diseñó a unos seres llamados ángeles, seres que eran casi perfectos, pues al ser criaturas artificiales no poseían el pecado original y podían acceder a la quintesencia que venía del trono gracias a esto, pero tenían un defecto, carecían de voluntad o libre albedrío. Por su parte, Nerose era portador de un pecado capital, más específicamente del pecado del orgullo, y esto le permitía abrir una conexión directa con el abismo. Realizando varios experimentos con esto, descubrió que ahí habitaban seres que estaban hechos de energía negativa pura, la quintesencia negativa, los cuales se llamaban demonios. Nerose los invocó en Sodom e hizo que pelearan contra los ángeles que él mismo había creado. Su plan era crear un pandemonio tan grande que la batalla obligaría a Dios a intervenir, aprovecharía este momento y acabaría con él. Aunque desafortunadamente para él, Dios no apareció, y la batalla entre los ángeles y los demonios fue tan caótica y destructiva que destruyó a toda Sodom, abriendo un enorme agujero que conectaba directamente al abismo, dejando entrar una enorme cantidad de pecado que inundaría e infestaría la ciudad, aislándola del resto del mundo. Si Sodom antes era el lugar más seguro del mundo,
pues ahora se había convertido en el peor lugar para vivir. Tanto que hacía parecer al resto de ciudades un paraíso. Múltiples sectores fueron cubiertos con una miasma venenosa que los volvía inhabitables, además de que la lluvia que caían eran ácidas. Una simple gota de esta podía darte cáncer. Las mutaciones se volvieron cada vez más comunes y los pocos que podían sobrevivir aquí tenían que modificar sus cuerpos con prótesis creadas con tecnología de la era dorada de Sodom para tener un poco más de probabilidad. La ciudad lentamente cayó en decadencia, siendo inundada por el crimen y controlada por pandillas y organizaciones criminales. Pasarían los años y Nerose Satanael desaparecería por completo del mapa. Sodom, ahora conocida como la ciudad aislada, era dominada por la ley del más fuerte. Es por este momento que conoceríamos a Lyle, un tipo sin recuerdos de su pasado, el cual vivía en la ciudad recolectando tecnología de la vieja Sodom y revendiéndola. Lyle era diferente al resto de personas por dos detalles. Primero, aquella miasma que imperaba en algunas zonas de la ciudad y la lluvia ácida no le hacían nada, era prácticamente inmune. Y segundo, por las noches, su segunda personalidad, Natch, salía a cazar personas, matando a cualquiera que se encontrara. Lyle trató a Natch como una segunda personalidad al principio, pero a medida que se transformaba en él, sabía que había algo sobrenatural al respecto. Sin embargo, su de por sí extraña vida daría un giro inesperado cuando una noche se encontró a una joven chica en las zonas más venenosas y nocivas de la ciudad. Esta chica se llamaba Liliel. Al igual que el propio Lyle, no tenía recuerdos de su pasado, y inconscientemente reconocía a Lyle llamándolo Lot. Seguido de este encuentro, las cosas raras le seguirían pasando a Lyle, quien entra en conflicto con una misteriosa organización llamada Illuminati, la cual tiene un gran interés en tomar a Liliel. Esto lleva a Lyle a enfrentarse a un tipo que misteriosamente se parece a uno de los tripulantes de la flota Dithia, así como a Astaroth, quien era algo así como una versión mejorada de los ángeles que había creado Nerose Satanael en el pasado. Y es que esta organización Illuminati en secreto era dirigida por el propio Nerose Satanael. Y es que resulta que Liliel era el último ángel que quedaba del plan Apocalipsis, la cual Nerose quería recuperar para poder reanudarlo. También se revela que Lyle en realidad se llamaba Lot y era un antiguo ciudadano de la vieja Sodom, el cual había logrado sobrevivir porque fue poseído por un demonio, Natch, cuya verdadera identidad era Belial. Nerose nos revela que para poder salvar a la humanidad tiene que poder acceder al trono, pero que no podía por la existencia del pecado, ya que ésta aleja a los seres vivos del trono y los acerca al abismo. Esto fue demostrado durante la destrucción de Sodom. Nerose necesitaba un ser sin pecado, limpio y puro como los ángeles. Sin embargo, tras la destrucción de estos, el recrearlos fue una tarea casi imposible, siendo Astaroth lo más cercano, pero ella estaba incompleta, carecía de un corazón, y para eso necesitaba a Liliel, cuya verdadera identidad era Lilith. Lyle hizo todo lo posible para impedir que Nerose tomara a Liliel, pues este había desarrollado sentimientos por ella, y llegó incluso a enfrentar directamente a Nerose, enfrentamiento el cual Lyle terminó ganando, pero sin ser capaz de acabar con Nerose. Fue para este momento que Astaroth, finalmente comprendiendo su propia naturaleza, desarrolla su propio corazón y usa su poder como ángel, ayudando a Nerose a ascender al trono, donde este de alguna forma derrota a Muzan y toma su lugar. Ahora, este sería un momento de celebración, pues significaría el final de la era de la depravación, pero primero tendríamos que asumir que Nerose era mejor que Muzan. Nerose creía que la fuente del pecado era la ignorancia, y además de que su plan siempre fue erradicar el pecado original que Muzan había implantado en todos los seres vivos. Sin embargo, no comprendió una cosa, y es que el pecado original estaba ligado al libre albedrío, ya que los ángeles al no poseer pecado no poseían este libre albedrío, por lo que cuando Nerose tomó el trono y emanó su ley, dio paso a... Ok, esta es la era de la que menos se sabe, más que nada porque no hay ninguna historia que narre los eventos que ocurrieron aquí y todo lo que sabemos es a través de los flashbacks de personajes futuros. Sin embargo, sabemos que Nerose Satanael al tomar el trono emanó su ley, la cual se llamaba Zohar,
y removió dos cosas que consideraba que eran la fuente del sufrimiento del mundo. Primero, la ignorancia, y al hacer esto, todos los seres vivos del universo se volvieron seres omniscientes. Lo segundo que Nero se removió con su ley fue el pecado, y junto a este el libre albedrío. Debido a esto, la creación se llenó de seres sin propósito, prácticamente máquinas sin conciencia que simplemente estaban ahí almacenando conocimiento. Definitivamente esta fue por mucho la era más aburrida de todas. Sin embargo, eso cambió un día que nació un bug en esta era, un glitch, un ser que nació con un deseo que rompía las leyes de este mundo, un ser que nació con el deseo de conocer lo desconocido. Para este ser, la omnisciencia era lo peor, por lo que este mundo debía ser destruido y crear uno donde se podría satisfacer su deseo. Este ser se llamaba Mercurius, y desde esta era creó algo que escapaba a la fría lógica del mundo de Nerose: magia, más específicamente magia de Wicked, la cual usaba almas como combustible, fortaleciendo al usuario a través del consumo de estas, de una forma sospechosamente similar a como Maxarion ascendió a la divinidad. Con esto Mercurius ganó poder rápidamente, ascendió al nivel de un dios, subió hasta el trono y literalmente desintegró a Nerose, tomando su lugar, y ahora él crearía un mundo ideal para satisfacer su deseo de conocimiento, dando paso así a... Ok, lo que les voy a contar ahora es la era más amplia y rica en historias, pues Dies Irae es la parte más extensa de la franquicia, además de que ocurren muchas cosas aquí, así que voy a pisar un poquito el acelerador. Sabemos que en el mundo de Nerose todas las criaturas se volvieron omniscientes, incluyendo Mercurius. Por eso, nació dentro de él el deseo de conocer aquello que yacía más allá del conocimiento universal. De ahí nació su ley Acta Est Fabula, la cual creaba un bucle temporal infinito, siendo que el universo seguiría su curso natural, se crearía y crecería hasta que colapsaría sobre sí mismo, acabando con todas las cosas, y tras esto se reiniciaría, empezando de nuevo y repitiendo los mismos eventos por toda la infinidad. Esto le permitiría a Mercurius divisar una cantidad infinita de posibilidades, realizando ligeros cambios de vez en cuando y viendo cómo estos se desarrollaban a un modo de efecto dominó. Él repitió esto no cientos, ni miles, ni millones de veces, sino que probablemente trillones de veces, siendo así un ciclo sin fin. Esto causó que la cuarta era fuera la que más durara de todas, tanto en las que hemos visto hasta ahora como las que van a venir después. Sin embargo, esta idea no terminaría agradando tanto a Mercurius, quien tras probar una infinidad de combinaciones diferentes empezó a aburrirse, ya que por más que hiciera cambios a diferentes puntos de la historia, muchas veces estos no desembocaban en giros tan grandes como él esperaba, además de que las trillones de intentos empezaron a agotarlo un poco. Pero fue en este punto que se dio cuenta de una cosa, y es que por más poderoso que sea un dios Hadou, este no puede escapar de su propia naturaleza, significando que no podían borrar su propia ley. Eso significaba que Mercurius se había vuelto prisionero de su propio deseo, y estaba condenado a vivir en este bucle que él mismo había creado por toda la eternidad. Aunque claro, había una solución, una salida para todo esto, y eso es que alguien más tomara el trono. Era la única salida que tenía y estaba dispuesto a tomarla, aunque esto significaba que debía morir. Mercurius probó varias cosas. ¿Acaso él sería capaz de crear a alguien que pudiera sustituirlo? Intentó primero creando a seres de enorme poder, dioses primordiales que representaban aspectos básicos de la creación. Sin embargo, estos no poseían ni la naturaleza adecuada ni el poder suficiente para volverse dioses Hadou, siendo demasiado inferiores a esto. Mercurius los dejó botados para que murieran por su cuenta, mientras se frustraba cada vez más y el deseo de morir se hizo más fuerte dentro de él. ¿Quién podría tomar su lugar? ¿Quién sería digno? Mercurius vagó por toda la creación buscando una respuesta, hasta que un día, en un plano dimensional aparte, escuchó un canto, una playa cubierta por un atardecer infinito, y en ella la figura de una joven, un alma pura atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, no estando ni viva ni muerta a la vez, un ser único en su clase. Cautivó a Mercurius enormemente, y este decidió que esta joven mujer sería su sucesora. Nos movemos en el tiempo, más específicamente a 1939, en Berlín. Ahí conoceríamos a un oficial nazi de la Gestapo, Reinhard Tristan Eugen Heydrich, un hombre lleno de talentos, guapo, elegante, atlético e inteligente,
Todos los que lo conocen lo admiran y lo llenan de elogios. Sin embargo, Reinhardt también es un hombre de mirada muerta, ya que no encuentra ningún interés en el mundo. Nada lo llena de satisfacción o gozo y se considera a sí mismo un hombre maldito. En vísperas de Navidad, Reinhardt visitaría a un prisionero llamado Karl Ernst Graf, un adivino que pudo predecir con exactitud increíble un atentado en contra del Führer. Ahí, Reinhardt llega para interrogarlo sobre el caso. Lo que él no esperaba es la forma en la que Karl llamaría su atención, siendo la primera persona que lograría comprender cómo es que Reinhardt se sentía por dentro. Este lo termina sacando de prisión y lo convertiría en su asistente, ya que tenía bastante interés en lo que Karl le decía, y esto llevó a que tuvieran muchas conversaciones interesantes. Reinhardt no era consciente del efecto que tenían las palabras de Karl en él, ya que estas lentamente lo iban convirtiendo en alguien más a través de sus charlas. Saltamos a 1945, durante la invasión rusa a Berlín. En medio de la sangrienta batalla, los miles de soldados y ciudadanos alemanes escucharon una voz que resonó por los cielos, como si fuera Dios mismo quien les estuviera hablando en ese momento. Reconocieron instantáneamente la voz. Era el mismo Reinhard Heydrich, pero ya no era el hombre. Ahora era algo más, algo superior a lo humano. Tras oír el discurso de Reinhard, tanto soldados como civiles cometieron un suicidio colectivo en ese mismo instante, con una emoción que rozaba el fanatismo religioso. Esa noche Reinhard Heydrich desapareció y la bestia dorada había nacido. Poco tiempo después, algo curioso pasó. Miles de soldados alemanes quienes habían muerto durante la guerra fueron reunidos en un castillo dorado, justo enfrente del mismísimo Reinhard Heydrich, quien les ordenó que se mataran entre sí, y que el último que quedara en pie sería premiado por él mismo, dando así comienzo a un violento y sangriento Battle Royale entre todos. Los últimos dos que quedaron en pie fueron dos soldados que en la vida anterior habían sido mejores amigos, Michael Wittmann y Lotus Reidrach. Estos se enfrentaron en duelo singular, siendo Michael Wittmann quien terminaría ganando. El alma de Lotus sería tomada por Karl, quien tenía planes para esta, y por su parte, Wittmann pasó a formar parte de LDO, la Orden de la Mesa Redonda de Obsidiana, un grupo conformado por gente de capacidades especiales, todos usuarios de magia Wicade y leales al mismísimo Reinhardt. Ahora nos toca dar un salto más amplio. Vamos a 2006, a la ciudad de Sugawara en Japón. Aquí conoceríamos a un chico llamado Fujiren, un adolescente común y corriente quien lleva una vida común y corriente, quien no tiene grandes aspiraciones en su vida más que seguir viviendo estos días de paz y tranquilidad. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado cuando al salir del hospital, después de haberse peleado con un amigo que tenía un extraño parecido a uno de los tripulantes de la flota Aditya, decide ir a un museo para dar una vuelta. Ahí ve una guillotina en exhibición y siente una extraña atracción hacia esta, hasta que de repente logra ver cómo una joven mujer sale de esta. Él piensa al principio que esto fue una alucinación, hasta que en sus sueños empieza a visitar una playa en la cual hay un atardecer infinito, y en la cual se encuentra la misma joven mujer. Al mismo tiempo que ocurre esto, una extraña serie de asesinatos empiezan a ocurrir en la ciudad. Ren al principio se preocupa e incluso llega a considerar la idea de que el asesino sea él mismo. Sin embargo, sus temores se disipan al enterarse que efectivamente no es el responsable. Más bien es culpa de LDO, lo cual hace que Ren vuelva a preocuparse. Ren decide oponerse a este grupo, puesto que también descubre que él es usuario de magia de Wicade, muy probablemente gracias a aquella joven que ve en sus sueños, la cual se llama Mari. Ren descubre varias cosas interesantes, y todo esto ocurre durante el nudo de Dies Irae. Primero, Mari es el alma de una chica que vivió durante la Revolución Francesa y que murió ejecutada por una guillotina. También descubrió que LDO está realizando estos asesinatos en la ciudad de Sugawara como forma de un ritual con el cual planean traer a Reinhard Heydrich a este plano, ya que actualmente él está casi en el terreno de los dioses. También descubre que él también es parte de este ritual, puesto que los miembros de LDO lo llaman Zaratustra y sabían que él aparecería desde hace mucho, ya que Karl Graf lo había predicho. Lo que ocurre a partir de este punto se resume a: Ren pelea contra los miembros de LDO de uno en uno como si fuera un boss rush, volviéndose cada vez más fuerte con cada pelea y despertando poco a poco su verdadero poder, intentando evitar que este ritual se complete para así preservar su pacífico estilo de vida.
cosa que al final no logra, pues a pesar de eliminar a todos los integrantes del EDO ya era bastante tarde. Reinhardt Heydrich, la bestia dorada, se manifiesta en el mundo, con un poder tan abrumador que es prácticamente un dios Hadou en este punto, y su objetivo no es otro más que tomar el trono y crear un nuevo mundo, con su propia ley, Dies Irae, con la cual crearía un paraíso en el que todos los seres vivos se vuelven berserkers descontrolados e inmortales, destinados a matarse unos a otros en una guerra eterna sin descanso. Sin embargo, Ren también se había vuelto más fuerte, suficientemente fuerte como para combatir a Reinhardt, ya que estaba en el mismo terreno de la divinidad. Ren también se había convertido en un dios Hadou y tenía su propia ley, Also Sprach Zarathustra, con la cual crea un mundo de quietud perpetua, sin cambios, en el cual ni siquiera el tiempo avanza. Lo que ocurre a continuación es simplemente la pelea más icónica de toda la franquicia. Siendo apenas la segunda pelea entre dioses Hadou, es definitivamente una de las más épicas. Teníamos a Reinhardt liberando un ejército de millones de almas que inundaban el universo, Ren moviéndose tan rápido que superaba el concepto de velocidad. Ambos se lanzaban a miles de ataques liberados en una fracción de segundo, ataques tan poderosos que barrían cientos de estrellas de un solo movimiento, y ambos estaban emanando sus leyes de forma pasiva, en una lucha tan intensa para superarse mutuamente, pero había un resultado obvio. Y es que con todo este poder, con todas estas leyes emanándose una sobre otra, se terminó creando un agujero. Y este es el momento culmen, la revelación más grande hasta ahora. Frente a ellos aparece una figura familiar, más que todo para Reinhardt, nada más y nada menos que Karl Kratos, quien se revela a sí mismo como Mercurius. Aquí procede a explicarle a ambos el cómo es que fueron nada más que peones en su gran plan. Todos los eventos fueron precisamente planeados por él, con el único objetivo de liberar a Mari de su limbo, puesto que ella, estando atrapada en el plano existencial que era la playa del atardecer infinito, no podía ascender al trono. Necesitaba el poder de estos dos para romper la barrera que existía entre nuestra realidad y la suya, y de paso para destruir su propia ley de eterna recurrencia, a través de sus violentas emanaciones durante la batalla. En resumen, Rein y Reinhardt debían matarse mutuamente, destruyendo la ley del mundo en el proceso, liberando a Mari en lo que prácticamente sería un suicidio triple. Por este motivo, Mercurius creó a alguien como Reinhardt, su apoptosis, destinado a matarlo, y a alguien que acabara con Reinhardt a la vez, Ren, quien era la reencarnación del Lotus Raydrach. Ninguno de estos tres tontos podía tomar el trono. Mercurius deseaba la muerte, Reinhardt convertiría el mundo en un infierno, y Rein haría un mundo de estancamiento eterno, por lo cual solo una persona pura como Mari podía ascender al trono, siendo que al ser una anomalía en el mundo que nació, tenía todo lo que se necesitaba. Así fue como terminó, tanto Reinhardt como Ren se terminaron matando mutuamente, Mercurius desapareció en el proceso y Mari tomó el trono, empezando así la quinta era y emanando su propia ley, la cual sería... Y ahora finalmente tenemos un mundo en el que es agradable vivir. Mari, siendo un alma pura e inmaculada, siempre tuvo el deseo de amar y ser amada, y ahora que tenía el trono, tenía la oportunidad de amar y ser amada por todos. Su ley, Omnia Vincit Amor, crea un ciclo eterno como Mercurius, pero a diferencia de este no se basa en un bucle infinito, sino en un ciclo de reencarnación, en el cual cuando tú mueres, tu alma reencarna nuevamente en el mundo, dándote así la oportunidad de disfrutar de la vida de nuevo o corregir errores que hayas cometido en tu vida pasada, permitiéndole a todos disfrutar de este paraíso. Y no solo a los mortales se les dio más oportunidades, sino que Mari le permitió a Mercurius, a Ren y a Reinhardt tener una segunda oportunidad, trayéndolos de regreso y convirtiéndolos en sus guardianes. No solo para que se redimieran, sino porque Mari, siendo alguien pacífica, no tenía forma de defenderse ante cualquier amenaza. Los tres aceptaron el cargo, no es como que pudieran rechazar a la diosa de todos modos. Y así, con este bonito final, todos vivieron felices para siempre. Nah, ¿se lo creyeron? No, en este mundo no se pueden tener cosas bonitas. O eso es lo que cierto grupo de personas había pensado. Siendo más específico, una persona o ser decidió que esta era debía terminar. A alguien a quien ya conocíamos de antes, Naraka. No sabemos bien el por qué decidió actuar en este momento, pero sabemos que lo hizo a través de un culto llamado Samsara Bartin, el cual pensó que el mundo se había vuelto
aburrido y creían que estaría mejor con cualquier otro dios. Buscaron por todo el mundo a alguien que pudiera suplantar a Mari y encontraron en la India a un niño que había nacido con una extraña peculiaridad: tenía un tercer ojo. Ellos vieron esto como una señal de que este niño sería el dios del nuevo mundo, así que lo tomaron y lo sometieron a un extraño ritual para que alcanzara la divinidad. En este prácticamente sepultaron al niño mientras seguía vivo debajo de un enorme mausoleo junto con otros pasos desconocidos. Dejaron a este niño ahí por años. Milagrosamente logró mantenerse con vida todo este tiempo, aislado del mundo, en una quietud absoluta. Tanto silencio, tanta paz le parecía reconfortante, pero algo le molestaba. Sentía que alguien lo estaba tocando. Al principio solo fue molesto, pero tras el pasar de los años se hizo desesperante, hasta el punto en el que lo volvía loco. Fue aquí que el niño despertó su poder divino, el tercer ojo, que le permitía ver cualquier cosa en toda la creación, buscando aquello que lo molestaba, y en su búsqueda vio el trono. Eso debía ser. Era Mari quien lo estaba tocando. Era ella quien perturbaba su paz. Ella debía ser eliminada. El ritual fue demasiado exitoso, más de lo que cualquiera había podido prever. El niño, ahora llamado Hayun, marchó directamente hacia el trono con el objetivo de eliminar a Mari. Sus 3 guardianes se interpusieron, pero Hayun era demasiado poderoso en este punto. Rebanó en pedazos a Reinhardt, partió a la mitad a Mercurius y a Ren se lo quitó de encima sin problemas. Tras esto, aplastó a Mari como si fuera un insecto. Los 4 dioses habían sido derrotados, y el único apto para tomar el trono ahora era Hayun. Sin embargo, Hayun aún sentía que había algo tocando. Usaba su tercer ojo pero no lo encontraba. No había sido Mari. ¿Quién era entonces? Esto lo frustró hasta el punto en el que se hartó. Tomó el trono y empezó a emanar su ley. Si no podía encontrarlo, entonces tendría que destruirlo todo hasta que finalmente pudiera estar en paz. Todos debían desaparecer. Pero la ley de Hayun no había terminado de emanarse. Algo lo detuvo. Por ende, el mundo se reinició de forma imperfecta con una ley imperfecta. Esto daría lugar a la sexta era, la cual se llamaría... Debido al error que se causó durante la creación de la sexta era, esta terminó siendo una copia imperfecta de la anterior, lo que llevó a que la línea de tiempo se reiniciara nuevamente, solo que con algunos cambios ligeros causados por la ley incompleta de Hayun. Primero, el efecto de la ley de Hayun, Dai Rokuten, convertía a todos los seres vivos en criaturas narcisistas que solo velaban por sus propios intereses y que estaban dispuestos a mentir, robar y matar con el fin de salir adelante, lo que causaría un estancamiento en el progreso de la humanidad y llevaría a su posterior declive. Aunque por suerte, debido a que la ley estaba incompleta, no todos fueron afectados por esta, y los que sí fueron afectados no mostraron comportamientos extremadamente narcisistas. Lo que sí es que sí se volvían bastante arrogantes. El segundo efecto de la ley de Hayun, y que gracias a Dios no se llegó a dar completamente, fue que fuera el completo opuesto de la ley de Mari, la cual permitía que las almas de los seres vivos reencarnaran después de la muerte. Pero bajo la ley de Hayun esto no ocurría, ya que al morir tu alma dejaba de existir y recibías una muerte absoluta. Es gracioso que lleguemos a este punto, teniendo en cuenta que al principio de la historia el problema es que nadie se podía morir de verdad. Parece que llevamos el asunto a los extremos. Bueno, debido a que la línea de tiempo se reinició, los eventos de la humanidad siguieron sus cursos naturales, por lo que debemos movernos hacia adelante, partiendo desde el comienzo de las civilizaciones, y nos vamos a detener en Japón feudal, periodo en que la nación era gobernada por el emperador y debajo de este habían 8 casas nobles que constantemente luchaban por alcanzar el poder, seguramente influenciados por la ley de Hayun. Y esta lucha por el poder los llevó a expandir el territorio japonés hacia el este, a un territorio llamado Edo, el cual estaba inhabitado hasta ese entonces. Sin embargo, todas las expediciones enviadas tuvieron finales desastrosos, pues las extrañas criaturas que habitaban ahí los atacaban de formas brutales. Estas criaturas fueron llamadas demonios, y fueron el principal motivo por el cual Edo quedó aislada del resto de Japón por 200 años. Eso hasta que las casas nobles se enteraron de que los extranjeros, liderados por Matthew Perry, organizaban expediciones hacia el este. Todo esto salió de la boca de uno de esos exploradores extranjeros, quien se parecía a uno de los tripulantes de la flota de India. Creo que hay un patrón aquí. Bueno, siguiendo. El emperador, al enterarse de esto, temeroso de que naciones extranjeras conquisten Edo primero, decide volver a armar expediciones al este,
Esta vez le encargaría a aquellas 8 casas nobles, quiero decir 5 casas nobles, buscar gente con capacidades especiales para formar parte de esta expedición. Aquí conocemos a Rindou Koga, hija de la casa de Koga, quien es escogida para liderar la expedición. Ella asume el liderazgo y forma un grupo que será conocido como la Expedición del Este, entre los que figuran varias personas con habilidades especiales y afiliados a las casas nobles, todos menos uno, Sakagami Habaki, quien es un joven despreocupado que viene de una antigua familia de samuráis. Habaki al principio mostró poco interés en la expedición, pero hubieron dos cosas que le hicieron cambiar de opinión. Primero, Rindou Koga, de quien se había enamorado a primera vista, y segundo, Habaki empieza a sentir una extraña atracción hacia Edo, como si sus instintos le estuvieran llamando. Una vez armado el grupo, estos se aventuran hacia el este, donde son recibidos por los mismos demonios que hace 200 años atacaron expediciones anteriores, un grupo de seres llamados Yatsuharagi. Y decir que son demonios es quedarse corto, hablamos de seres de enorme poder, casi se les podría llamar divinos, los cuales ni siquiera poseen formas físicas comprensibles y se manifiestan a través de cuerpos ilusorios más fáciles de comprender para la mente humana. Sí, estos tipos rozan el horror cósmico, y más si mira sus verdaderas formas, que pueden arrojar a la locura a los débiles mortales. Por fortuna, nuestros héroes no son personas normales, y aunque con dificultades logran vencerlos de uno en uno, aunque sufriendo varias bajas, eso sí. Viendo que no serían capaces de detener a la expedición del este, el Yatsuharagi recurre a su último recurso, sacrificando sus almas y reviviendo a su líder y creador, Tenma Yato. Ahora, Tenma Yato es un ser curioso. No solo es el miembro más fuerte de Yatsuharagi, sino que este está incluso al nivel de un dios Hadou, poseyendo su propia ley incluso, la cual empieza a emanar en el mismo instante en el que despierta. Habaki es el único capaz de enfrentar a Yato porque es el protagonista. Sin embargo, desde que esta batalla ocurre, hay algunos eventos curiosos en ella. Para comenzar, desde el principio Yato llama a Habaki Hayun, o se refiere a él como una célula de Hayun. No solo eso, sino que Yato también se refiere a sí mismo como el último remanente del viejo mundo. Las piezas empiezan a unirse para el espectador en este momento, y todo cobra sentido cuando nos enteramos del nombre de la ley de Yato, Alsus Prax Zarathustra. ¿Se les suena familiar? Pues resulta que Tenma Yato es el mismísimo Fujiren, el protagonista anterior. ¿Cómo es posible esto? Pues si recuerdan, al enfrentar a Hayun, de todos los dioses, Ren es el único al que Hayun realmente no mató. Este logró sobrevivir y tomó los restos de las esencias de Mercurius y Reinhardt, fusionándolas dentro de sí mismo, dando nacimiento así a Tenma Yato, en un proceso bastante similar a la creación de Muzan a partir de Maxarion. Ren poseía la capacidad de detener el tiempo, y al convertirse en Tenma Yato, esta habilidad fue potenciada, lo que le permitió congelar a Hayun antes de que pudiera formar su ley, lo que dio paso a esta era incompleta, y actualmente Yato era el único que mantenía contenido a Hayun. Por ese motivo el Yatsuharagi mantenía aislado Edo, para proteger a Tenma Yato y que Hayun no regresara, pero Habaki no sabía esto. Habaki derrota a Yato, liberando a Hayun de su encierro y poniendo en marcha su ley, convirtiendo así a todos los seres vivos en criaturas narcisistas que se empezaron a matar entre sí, sin una vida después de la muerte, lo cual condenó a toda la existencia a la extinción. Los únicos que no son afectados por la ley de Hayun son los miembros restantes de la expedición del este. Bueno, la mayoría, ya que seguían en Edo y esto de alguna manera los protegía, por lo que ahora era su deber acabar con Hayun. Sin embargo, Hayun era demasiado poderoso, no solo poseyendo un poder superior a cualquier dios Hadou, sino que además poseía su tercer ojo que lo volvía omnisciente. Además, también estaba siendo potenciado por el trono, y al llegar la expedición del este, Hayun simplemente los veía como insectos, por lo que ni siquiera se molesta en atacarlos directamente, usando el sistema de registro del trono, aquel que Kouja había creado al principio de la primera era. Hayun usa las memorias de los anteriores dioses Hadou para atacar a la expedición del este, activando sus leyes de forma simultánea. Los miembros de la expedición del este logran soportarlo a duras penas, gracias a que lograron alcanzar un nivel cercano a la divinidad durante sus peleas contra el Yatsuharagi, pero no es suficiente. Pero hay algo con lo que nadie contaba, y es el secreto para vencer a Hayun que estaba oculto en su propia naturaleza. Verás, ¿recuerdas que al principio Hayun sintió que alguien lo estaba tocando?
Pensó que era Mari, pero al ver que no era ella, creyó que esto era causado por la propia omnisciencia que le daba su tercer ojo, ¿no? Pues todo este tiempo estuvo equivocado. Hayun realmente todo este tiempo tenía un hermano gemelo, uno que nunca llegó a desarrollarse, un tumor. Pero aunque este no tenía forma física, tenía un deseo muy fuerte de vivir, de experimentar el mundo a su alrededor. Y este deseo fue transmitido de forma indirecta a alguien más, alguien que sintió este deseo y fue atraído hacia el este, Habaki. Fue ahí cuando todo se conectó en la mente de Habaki. Ese instinto que sintió al principio era el gemelo de Hayun, llamándolo para que lo pudiera liberar. Esa conexión fue la que Tenma Hayato logró percibir, y es por eso que Hayun era tan fuerte incluso antes de alcanzar el trono, porque poseía no el poder de un dios Hadou, sino de dos, el de él y el de su hermano. Con ayuda del resto de miembros de la expedición del este, Habaki logra remover el tumor de Hayun, reduciendo su poder a la mitad y permitiéndole tener un duelo en igualdad de condiciones, lo cual se resolvería en un solo ataque. Hayun usaría una onda expansiva que amenazaba con arrasar con toda la creación, mientras que Habaki usaría una luz que restauraba toda la creación. De este choque de ataques, Habaki saldría victorioso, desterrando a Hayun de la existencia y salvando así al mundo. Tras esto, tanto Habaki como Koga juntarían su poder para tomar el trono, uniéndose como en la leyenda de Izanagi e Izanami, y darían a luz a una nueva era, una séptima era conocida como... Y finalmente llegamos a la última era, cuya historia está inacabada por motivos técnicos y financieros. Pero bueno, en la era anterior, Habaki y Koga fusionaron su poder para poder tomar el trono y así crear un nuevo mundo basado en la convivencia. Y debo decir que si el mundo de Mari se escuchaba bien, este es por mucho el mejor de todos, ya que el principio de este es la convivencia pacífica, no solo entre los seres vivos, sino que también entre las eras, permitiendo la existencia de múltiples eras de forma simultánea, siendo así que aquellos que mueran pueden escoger en dónde desean reencarnar. Si eres algún fanático del conflicto o la guerra, puedes ir a la primera era. Si eres una persona vil o malvada, puedes ir a la segunda. Si eres virtuoso y puro, puedes ir a la tercera. O si te gustaría volver a tener una segunda oportunidad en la vida, puedes ir a la cuarta. Y si simplemente quieres un nuevo comienzo, podrías ir a la quinta. Es simplemente un paraíso ideal para todo tipo de personas. Sin embargo, algo extraño empieza a ocurrir en esta era, comenzando con el regreso de un personaje que no veíamos desde hace mucho tiempo, Kouha, aquella inteligencia artificial que había sido creada en la era de Acero y que estaba adherida al trono. En esta ocasión simplemente no es un gato. Ella se reúne con Hirume, la hija de Habaki Koga, y con un personaje sin nombre que aparentemente es el protagonista. Aquí se nos dan un par de revelaciones interesantes, aunque la más interesante es información sobre los llamados sensores, los cuales son seres que sirven como los ojos de los dioses Hadou en el mundo, quienes tienen una conexión directa con estos. No necesariamente son conscientes de ellos, y algunos de los que hemos conocido han sido, por ejemplo, Queen, en la primera era quien fue sensor de Mitra, Fujiren, quien en la cuarta era fue sensor de Mercurius, y Habaki, quien fue sensor del gemelo de Hayun. Aunque Kouha también nos explica que no solo los dioses Hadou han usado sensores a través de la historia, pues hubo alguien más quien ha estado observando e interviniendo los eventos de la historia todo este tiempo, Naraka, quien todo este tiempo estuvo usando sensores, creados en base a uno de los miembros de la flota Aditya, Varuna, el cual al final de la era Cero había sido absorbido por este. Kouha explica que Naraka ha estado llevando su plan todo este tiempo con intenciones misteriosas y que es hora de actuar contra él, usando el trono para el propósito para el que fue creado. Usando el sistema de registro que ella había introducido por órdenes de Mitra, activa su habilidad Aeon, la cual le permite traer de vuelta a cualquier persona de la cual tenga una imagen clara mental, trayendo de regreso así a todos los dioses Hadou, Mitra, Musa, Nerose Satanael, Mercurius, Reinhard Heydrich, Fujiren, Mari y Hayun. Todos son regresados para la última gran batalla. Y hemos llegado al final, chicos. Esto es, por lo menos hasta ahora, la línea de tiempo de Shin Sabanshō, una gran historia que se divide en eras llenas de sus propias historias y personajes diferentes. Pero no crean que termina aquí, pues Masada sigue escribiendo y nos prometió que veríamos el final de esta historia.
por lo que en un futuro esta línea de tiempo se seguirá expandiendo. Y bueno chicos, eso fue todo. Fue un largo camino, más para mí que tuve que meterme en lugares muy recónditos de internet para poder conseguir información traducida al inglés como mínimo, y resumirlo todo para ustedes. Y para cuando termine el guión de este video apenas han pasado como 3 días. Pero por lo menos pasé la parte más difícil. Además de que es mentira si les dijera que no he disfrutado haciendo este video, ya que honestamente he aprendido cosas que ni yo sabía, y me emociona mucho ahondar más en esta franquicia. Así que me gustaría que me apoyaran para motivarme más en hacer proyectos sobre Shin Sabanshou. Así que si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle like. Y si no piensan absolutamente nada, denle like. Suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.